Bienvenida a todos vosotros. Tenemos una nueva entrega de Derecho a Delia, un tren directo a la actualidad de nuestro país, y esta vez tiene rostro femenino, un rostro que es muy conocido dentro del ámbito jurídico y en los últimos tiempos todavía más, una persona que ha marcado tendencia dentro de su ámbito profesional, que es un referente y que además es top voice dentro de LinkedIn. Y diréis, ¿qué es esto? Pues también nos lo va a explicar hoy. Tenemos la suerte de contar con Estela Martín. Bienvenida, Estela. Muchas gracias, me hace mucha ilusión estar aquí y compartir este podcast contigo. Me parece una idea estupenda desde el punto de vista de la comunicación. Pienso que he pasado de querer conocerte personalmente de manera muy intensa a de repente verte 2 o 3 veces seguidas y me siento muy afortunada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti porque además yo te seguía en Twitter, yo sigo diciendo Twitter, esto de X me cuesta todavía. A mí también, es que soy muy antigua, o sea, me gusta Twitter, el X este no va conmigo tampoco, mira, ya tenemos algo en común. Y además soy muy defensora del emprendimiento femenino, me parece que es una de las grandes palancas para impulsar la igualdad y en ese sentido creo que eres un ejemplo, así que encantada de estar aquí contigo. Pues la idea es que te conozcamos un poco más, ¿vale? Vamos a empezar con preguntas personales, Estela, esperemos que no te pille ninguna un poco desprevenida. Quiero empezar conociendo a la verdadera Estela. ¿Quién es? Cuéntame, más allá de lo que vemos en LinkedIn. Pues es verdad que me cuesta mucho hablar de temas personales porque tengo muy separada como mi vida profesional de la personal por una decisión propia, pero bueno, sí que te diré que soy hija de padre y madre profesores de la escuela pública, que creo que esto te crea una impronta, que me han inculcado en mi casa siempre el valor del esfuerzo y de la generosidad. Y sobre todo muy importante, ¿no? Que creo que el tema de la igualdad me viene de casa. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte de criarme y educarme en una casa donde hemos sido siempre igualitarios y pienso que hay muchas personas que no han tenido y a día de hoy todavía no tienen esa oportunidad. Y la igualdad siempre empieza en casa, que es la primera base. Dame un ejemplo que me pica la curiosidad. ¿A qué llamamos ver desde los primeros pasos en casa a igualdad? Pues en mi familia, tanto mi padre como mi madre eran corresponsables absolutamente. Mi hermana mayor es ingeniera. En mi casa nunca nadie se planteó que no se pudiera estudiar ingeniería. Mi hermana desde que era pequeña pedía pues, cosas para hacer experimentos, era lo que hacía y acabó estudiando ingeniería. Yo iba a todas partes utilizando cualquier cosa a modo de micrófono porque quería estudiar periodismo. Y después en mi casa, pues tanto mi padre como mi madre han sido también firmes defensores de la igualdad. Es lo que he vivido en mi casa. Me encanta cómo lo has expuesto con esta naturalidad y es cierto que a día de hoy todavía no ocurre eso en todas las casas. Y hablando de niñas, tú tenías ya una vocación de periodista. Totalmente. O sea, Cuéntame qué ha pasado por el camino, cómo hemos llegado a esto que haces hoy en día, que de lo que hablaremos también más adelante. pues realmente siempre quise estudiar periodismo, nunca me planteé estudiar otra cosa que no fuese periodismo desde muy pequeña. Además, mis padres, mi familia siempre me recuerdan haciendo entrevistas a todo el mundo y cogiendo cualquier cosa a modo de micrófono, con lo cual lo tuve clarísimo, es que no tenía ninguna otra opción. Estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, cuarto además me fui de Erasmus, que era una cosa que me apetecía un montón, y me fui un año a Bélgica. Pero es verdad que estudiando periodismo me di cuenta de que tenía tiempo suficiente, que llevaba bien la carrera, siempre me habían gustado los temas jurídicos y bueno, y dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a intentar estudiar Derecho por la UNED, tarde lo que tarde, sin presión, porque me gustan los temas jurídicos y compatibilicé durante los últimos años de la carrera de periodismo pues con las primeras asignaturas de Derecho por la UNED y finalmente pues me saqué también la licenciatura en Derecho por la UNED. Tienes pinta de ser, has sido un poquito empollona o niña aplicada, ¿no? Confiesa, un poco. Sí, la verdad que académicamente digamos que he tenido buenas notas. Saqué la matrícula de honor en COU en aquel momento Vale. y luego durante la carrera en periodismo saqué muy buenas notas. En derecho ya era distinto porque primero porque era una segunda carrera, después porque yo empecé a trabajar muy joven y en quinto de periodismo, que ya había vuelto de la Erasmus, estaba de becaria en el departamento de prensa de Telefónica, terminando quinto de periodismo y sacándome algunas asignaturas de derecho, con lo cual la verdad que no me aburrí. Wow, y esto me viene, la gente joven hoy en día, que hablaremos también de ellos,
¿qué mensaje les lanzas? Porque tú has estado haciendo 2 carreras, compaginándolo con prácticas, todoterreno, te has ido de Erasmus. ¿Qué mensaje les lanzarías en estos momentos que yo veo a gente joven un poco desanimadilla, ¿no? Con el mundo profesional y con el mundo académico también. ¿Qué mensaje les lanzamos? No me gusta mucho dar consejos en el sentido de que creo que cada persona debe encontrar su propio camino y el camino que nos vale a nosotros no tiene por qué ser necesariamente el que escoja el resto, pero yo sí que me gustaría al menos que reflexionen sobre estos 2 mensajes, ¿no? El primero, la importancia de la formación. Yo creo que tienen que asumir que teniendo en cuenta la evolución a la que va la inteligencia artificial, que esto sí les pilla más cerca a la gente joven porque ya utiliza la IA en su día a día, no sabemos en muchos casos dónde vamos a estar trabajando dentro de 5 o 10 años. Los informes que tenemos sobre la mesa barajan que a día de hoy mucha de la gente joven que empieza a estudiar no sabemos en qué va a estar trabajando en el futuro porque probablemente trabajen en carreras que a día de hoy ni siquiera existen y por tanto eso es importante. Y segundo, siempre que se pone en la mesa lo de estudia algo que tenga salidas versus estudia lo que te guste, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de cuál es la empleabilidad, aunque no sabemos lo que nos va a pasar en un futuro, de lo que queramos estudiar. Y siempre yo sí creo que es muy positivo que la gente joven empiece a tener un trabajo cuanto antes. Pues yo, por ejemplo, trabajé de camarera durante mi Erasmus, que me dio unas habilidades para la vida y una paciencia que yo creo que son tremendamente útiles Desde luego. independientemente de a lo que te dediques. Algún trabajo por horas o dar clases o irte de au pair. También me fui de au pair un verano a cuidar niños a Inglaterra. Es decir, que intenten no tener un trabajo y sobre todo también, esto los que sois emprendedores y emprendedoras, lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Lo que supone ganar el dinero de tu propio, ¿no? De tu propio esfuerzo. Desde luego. Y esto me viene a la cabeza que yo mi primer trabajo fue en un VIPS. Un VIPS, que al final, bueno, yo empecé porque tenía que pagar una factura de teléfono que había llegado estratosférica en mi casa y me dijeron, te vas a enterar de lo que vale un peine, vas a trabajar hasta cubrir la factura, ¿no? Porque en aquel momento no había tarifa plana, llamabas a un móvil y se acabó. Y luego dije, pues ahora voy a seguir, ¿no? Y lo hacía los fines de semana. Y después de eso estuve en una agencia de viajes, obviamente en Inditex hice varias rondas y es cierto que te da unas habilidades impresionantes Totalmente. de cómo tratar luego a clientes mosqueados, de cómo tener mano izquierda con los compañeros a trabajar en equipo. Yo creo que es súper importante. Ese consejo, desde luego, vale oro. Y bueno, vámonos un poco más atrás, la adolescencia. ¿Qué le dirías a la Estela de 15 años, esa edad tan complicada en la que yo no conozco un ser humano que no haya tenido algún tipo de trauma o complejo? ¿Qué le dirías? Pues a lo mejor soy un poco una rara avis en ese sentido, pero yo la verdad es que la adolescencia la recuerdo estupenda, fui muy feliz, hacía varias cosas porque siempre me ha gustado hacer muchas cosas, hacía teatro, por ejemplo, que es una cosa que me gustaba mucho, estaba en el instituto bien, o sea, yo lo recuerdo como una etapa muy feliz, no lo recuerdo con más conflictos más allá de las dudas que podamos tener o de lo que entonces te parece un mundo y con el tiempo acabas relativizando. La verdad es que lo recuerdo como una etapa estupenda. Nada, ni un desastre amoroso de estos que, como ahora no me viene la palabra, platónico, nada. No, bueno, lo que hemos tenido, ¿no? Todos lo normal. Pues exacto, pero que no lo recuerdo como nada traumático ni nada que me condicionase mi vida futura. La verdad que tuve una adolescencia muy feliz. Y es que al final, mira, hace poco aprendí en una charla que no son, o sea, los hechos van de la mano de emociones y que al final todo influye con la emoción que tú le das a ese hecho, ¿no? Y la actitud que tienes ante la vida seguramente es causa de tu triunfo y de dónde estás ahora mismo. Si tuvieras que recomendarnos un libro en esta época en la que ya nadie casi lee, de hecho, formato audiovisual es el futuro porque cada vez a la gente le da más pereza, ya no leemos sentencias apenas, los libros solo alguna parte de la población. Libros recomendables que A ver, tengas en tu yo lista. creo que tenemos que leer siempre, esto es en función de lo que nos guste a cada uno, además leer te da unas habilidades que yo creo que son estupendas. Y bueno, siempre me gusta, hay un libro que es El liderazgo imperfecto, para todos aquellos sobre todo que os dedicáis a emprendimiento y lo difícil que es el liderazgo, ¿no? Que siempre la gente se queda con la parte positiva o la parte dulce, pero no con la parte amarga y la parte complicada que tiene la de las ojeras, la de los desvelos, ¿no? Exacto. Pues oye, me lo apunto para mí. Vamos a continuar con tu trayectoria profesional. Ya nos has dado unas pinceladas, pero me gustaría saber, dentro de todo este bagaje que sé que tienes,
Destácame una experiencia profesional que digas, esta la tengo en mi lista de trofeos, ha sido algo muy gratificante. Y luego a la inversa, una que haya sido más compleja y cómo la has superado. Pues la verdad es que así, lo primero que me viene a la cabeza, la verdad es que poder presidir la sección de igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid es un reto enorme, pero yo creo que me siento, la verdad, que muy satisfecha de estos 2 años que llevo como presidenta de la sección de igualdad, aun siendo consciente que son muchísimas las cosas que hay por hacer, pero dentro de lo que hemos hecho sí que es verdad que desde la Junta de Gobierno, con la colaboración de la sección de igualdad, una jornada que hicimos, ¿no?, de los 50 años de la ley que puso fin, por fin, a la licencia marital y el recordatorio, ¿no?, de las primeras mujeres colegiadas en el Colegio de la Abogacía de Madrid, con ese recordatorio y esa reivindicación de figuras como Victoria Kent y Clara Campoamor. Yo creo que así de lo reciente es una de las cosas de las que me siento más orgullosa por lo que representa y por la importancia que tiene, sobre todo en estos momentos que tenemos un panorama internacional tan convulso, el que la gente joven, sobre todo, sea consciente de dónde venimos y de lo difícil que es, ¿no?, mantener unos derechos que todos damos por hechos siempre, que en materia de derechos siempre vamos a ir a mejor y, por desgracia, no siempre es así y tenemos en el contexto internacional ejemplos que nos revelan que no siempre es así. Qué emocionante recordar los orígenes, ¿verdad? Y qué importante porque te permite aterrizar en la realidad. Totalmente, saber de dónde venimos es muy importante para ser conscientes de lo que tenemos y de lo que podemos perder. El otro día escuchaba a Carmen Calvo, creo que fue antes de ayer, que dijo una frase muy interesante y es que no ha pasado tanto tiempo. No, no ha pasado Es que tanto parece tiempo. que ha sido siglos y es que está a la vuelta de la esquina una época en la que no podíamos abrir una cuenta bancaria o comparecer en un juicio y tampoco acceder o a abrir determinadas tu profesiones. propio despacho. Sí, sí, que es que no ha Ni pasado siquiera tanto ejercer. tiempo. Es cierto que no hay que confiarse, ¿no?, en esa adquisición de derechos y creo que las nuevas generaciones juegan un papel fundamental. Hablaremos de la sección de igualdad más adelante. A mí me encantaría que me contases, bueno, creo que si mi padre te conociese, diría que eres un piquito de oro como yo, porque es que te estoy escuchando y digo, qué bien habla esta mujer. Cuéntanos qué ha sido para ti estar en las 100 mujeres más influyentes del ranking de Todo Juristas, que me consta que ha tenido una repercusión gigante en años atrás, tanto así de gente, yo quiero salir también, ¿cómo no he salido yo? O sea, se ha convertido en un ranking de referencia y además totalmente objetivo, cosa que no ocurre en todos los rankings. ¿Qué se siente al estar figurando entre esas 100 caras femeninas? Lo primero fue una sorpresa inmensa porque no me lo esperaba para nada. El año pasado yo vi el listado y decía que estas mujeres están aquí por derecho propio. Me parece una idea fantástica porque una de las cuestiones que creo que nos falta todavía es visibilizar el liderazgo femenino en el sector de la abogacía, en el sector jurídico en general, que tenemos mujeres con voces propias muy potentes. Y decía el año pasado que qué estupendo, cuánto talento femenino tenemos en todos los campos del sector jurídico y cuando de repente me ven el listado de este año digo, madre mía, ¿no?, el vértigo y que no me lo esperaba para nada. La verdad que te hace mucha ilusión, no voy a negarlo, pero también dices, es una responsabilidad porque, bueno, hay mujeres a las que yo admiro desde hace muchísimo tiempo. Qué bueno. Has dado en el clavo, ¿no? No solamente algo figurativo, también acarrea la responsabilidad de ser consciente que eres un referente para muchísimas mujeres y profesionales en general. En LinkedIn yo me quedo alucinada con el arrastre que tienes. Es una red social peculiar. Yo reconozco que todavía estoy empezando a entenderme con ella. Soy más de Twitter. Pero ¿cómo se consiguen 60.000 seguidores? ¿Cómo generas ese contenido tan interesante? Porque aquí nadie se casa con nadie. Si te siguen es porque lo que dices interesa. ¿Cómo lo has hecho y qué consejos le darías a esos profesionales que están empezando a aterrizar en LinkedIn o no le sacan todo el partido? A ver, yo cuando aterrizo en LinkedIn soy consciente de que es una red social profesional. A mí las primeras personas que me hablan en LinkedIn son amigos que viven en Estados Unidos, donde ya la plataforma, ya esta red social ya tenía un recorrido y estaba en ese momento en el que a mí me apetecía mucho escribir, es una de las cosas que más me han gustado siempre.
y estaba entre me hablo un blog específico, una web, como tenían pues otras personas, o utilizo LinkedIn como blog para volcar mis reflexiones y mis análisis desde un punto de vista muy objetivo. Siempre he intentado ser objetiva, porque además esto viene del periodismo de verdad, ¿no? Y la gran diferencia entre periodismo versus propaganda. Una cosa es lo que dice una ley, lo tenemos que tener muy claro, y otra cosa es la opinión que tú puedes dar desde un punto de vista técnico, y esto la gente lo tiene que entender. Se puede opinar desde un punto de vista técnico perfectamente, y eso no significa que te estés casando ni con A, ni con B, ni con Z. Y empecé a escribir, y luego yo sí que tenía la sensación, era una percepción, de que había un nicho que no estaba cubierto, que era o te encontrabas a la gente que hablaba de temas laborales puros, es decir, abogados laboralistas puros, o te encontrabas la vertiente de los directores de personas que hablaban de temas de dirección estratégica de personas. Pero yo echaba en falta, consideraba que en ese momento no estaba cubierto, o por lo menos era mi idea, alguien que abordara las dos cuestiones. Por supuesto, tenemos que conocer la normativa laboral, que es el primer parámetro, pero tú aterrizas la normativa laboral en una empresa en concreta con unas políticas de dirección estratégica de personas. Y empecé a escribir sin mayores pretensiones de nada. Llega la pandemia, se produce, por supuesto, una vorágine de normativa laboral sin precedentes. Tuvimos BOEs nocturnos, BOEs extraordinarios, correcciones de los BOEs, y es verdad que como lo tenía tan interiorizado por mi trabajo diario, pues ahí sí que me supuso, digamos, un boom en cuanto a seguidores y gente que me empezaba a seguir. Eso, y la otra pata en la que me centré y en la que sigo hasta ahora, que era el tema de las fake news laborales. Lo que nos cuentan, esto cualquiera que nos dediquemos al mundo jurídico de la abogacía lo sabemos, los titulares de los medios de comunicación a veces no solo nos representan lo que dice una sentencia, sino que se cumple aquello de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces me volqué a analizar fake news laborales. ¿Has leído este titular? Pues esto no es así, por esto y por Es esto. decir, te dedicas a traducir. Es que es muy fuerte. O sea, atraer... Algo así. Es que, pero además es una labor importantísima, porque ¿acaso no vivimos en una era de desinformación muy peligrosa? Sí, muy peligrosa, porque además estamos en un momento cada vez más polarizado, entonces la gente tiende solo a leer o a escuchar medios o gurús, entre comillas, de su cuerda, y necesitamos más personas, no solo en el campo de la abogacía, que por supuesto, sino en cualquier campo profesional, que sean capaces de analizar las cosas y la actualidad y las normas desde un punto de vista técnico, diciendo, esto dice una norma, aquí le veo las posibles lagunas o los posibles focos de conflicto, en mi caso la jurisdicción social, y luego veremos, se podría haber, desde mi punto de vista, se podría haber hecho así o de otra manera, por esto y por esto. Necesitamos más voces en ese sentido, y sobre todo, yo siempre lo digo, desde el ámbito de la justicia y de los abogados y las abogadas, tenemos que pensar en que en la inmensa mayoría de las veces tenemos que intentar ese lenguaje divulgativo para conseguir que la gente entienda cuál es la perspectiva, insisto, desde un punto de vista técnico, más allá de las ideologías, ideas, creencias que luego podamos tener cada uno. Algo tan sencillo y tan complicado. Y yo creo que al final la gente está muy necesitada de esa información objetiva, porque uno abre los medios de comunicación y no sabe qué opinar. Si no tienes esa formación jurídica, a veces es muy difícil poder discernir entre el titular, que es verídico, y luego el contenido de la propia noticia, que a veces no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea que ahí yo creo que a nivel social haces una labor impresionante, no solo para compañeros. Y luego, total, para la gente, digamos, de a pie, incluso trabajadores y trabajadoras, es que lo preocupante es que, por ejemplo, te encuentras un montón de TikTokers con un montón de visualizaciones y escuchas los vídeos sobre temas tan complicados y tan delicados como un despido o qué cuestiones puedes pedir o no a tu empresa, y piensas, como esta persona se fíe o siga lo que le está diciendo este TikToker, se va a encontrar con un problema muy serio que se puede traducir en consecuencias muy nefastas. Y creo que esa responsabilidad, sobre todo cuando ves a algún TikToker que se presenta como abogado o abogada y dices, es imposible que esta persona esté ni graduada ni licenciada o que ejerza. Esté especializada en temas laborales, porque si no, no diría estas barbaridades. No todo puede valer por un like. Me parece que esto nos lo tendríamos que grabar a fuego. No todo vale por un like, tenemos una responsabilidad, aparte que tenemos un código deontológico, que esto también entra dentro de la responsabilidad.
Vamos a rescatar parte de la anterior pregunta. 2 o 3 consejos a compañeros que no estén usando bien LinkedIn o fallos que tú ves que hacen que no tengas un gran impacto. ¿Qué podrías enseñarnos? A ver, en primer lugar, yo creo que en LinkedIn hay que partir de la constancia. Estamos muy acostumbrados a esto de lo quiero ya y lo quiero ahora, y no, LinkedIn esto es como una planta, hay que ir regando cada día. Que no perdamos de vista que a día de hoy no sabemos lo que pasará mañana, pero a día de hoy LinkedIn es la red social profesional por excelencia. Por tanto, sea cual sea la rama de la abogacía a la que te dediques, no estar en LinkedIn no es una opción, porque tus clientes, compañeros, potenciales clientes, otros operadores del ámbito de la justicia están en LinkedIn y te van a buscar en LinkedIn. Para emprendedores o emprendedoras me parece crítico, porque es que van a buscarte a ti y a tu despacho en LinkedIn para ver qué marca personal tienes, qué marca profesional, y por tanto no es una opción. Eso no quita para que luego, en función de la rama del derecho a la que nos dediquemos, nos pueda interesar también desde un punto de vista de marketing y de comunicación estar en un TikTok, dependiendo a quién nos dirijamos, o estar en un Instagram, o estar en cualquier otro tipo de red social. Y luego también muy importante que al final el tema del networking, sobre todo para la gente joven que está empezando, que piensen en que tienen muchas más posibilidades de las que piensan de hacer networking. Desde que entran en la universidad, por ejemplo, en el caso de universidades privadas, cada vez son más las universidades privadas que cuando entran las personas que van a empezar derecho u otras titulaciones, les dan una sesión de LinkedIn, porque tu marca personal la empiezas a construir a través de los profesores que has tenido y profesoras que has tenido, y luego cuando estás en la carrera profesional, pues tenemos un montón de foros, conferencias, talleres a los que podemos acudir como abogadas y abogadas, y es un escaparate ideal para hacer networking, y al final esos compañeros, compañeras, posibles clientes están en LinkedIn. Más claro el agua. Yo mismamente salgo de una conferencia y lo primero que hago es, me gusta mucho cómo habla esta persona, intento contactar, ¿no? Porque al final luego se te pasa en el día a día, pero me doy cuenta que la gente joven, yo creo que no es consciente a veces del potencial que tiene esta red o el hecho de relacionarse tú a tú, porque yo creo que hay una decadencia total de las formaciones presenciales. Cada vez cuesta más sacar a la gente de las casas oficinas. A mí mi equipo más joven me dice, es que estamos tan cansados del trabajo que nos queremos desconectar e ir a un evento a seguir viendo gente del sector, ¿no? Y digo, pues hombre, dicho así, puedo entenderlo. Pero, ¿qué le dirías a esos jóvenes bueno, pues que no le están dando valor, que incluso no tienen actualizado su puesto actual, o peor aún, que tienen la foto de la orla de estudiantes? A También, mí ese es eso un me error mata. muy común. Al final, yo siempre digo que LinkedIn lo tienes que ver como una inversión en ti, que tú puedes estar trabajando en tu puesto de trabajo soñado, pero que la vida da muchas vueltas, y al final LinkedIn creo que es una inversión que puedes hacer en ti mismo y en ti misma, y que te vas a llevar, vayas donde vayas y suceda lo que suceda contigo con tu carrera profesional. Porque un error que cometen muchas personas es que, como están a gusto en un trabajo, se sienten recompensados, se olvidan de su perfil, y cuando las cosas no pintan tan bien, cuando se plantean un cambio, es cuando se ponen como locos a intentar actualizar el perfil. No, esto yo siempre lo digo, creo que cuando ves LinkedIn como una inversión en ti, como que cambia el chip. Al final, tu LinkedIn es tuyo, es tu red social profesional, es tu marca personal. Esto te lo vas a llevar contigo, vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, o incluso aunque decidas reinventarte dentro de 3, 5 años, porque yo sí que creo mucho en que por la vorágine de las nuevas tecnologías, el mundo está cambiando mucho. Creo que cada vez va a haber más personas que se vayan a reinventar, y a lo mejor dentro de 5 o 10 años hacen algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que están haciendo ahora, pero al final ese LinkedIn se va a ir contigo y por tanto es tu mochila. Tú eres consciente de hasta qué punto quieres cuidar la mochila que tienes. Me encanta cómo lo has explicado porque parece casi que es una especie de prolongación también de nuestro yo profesional y que al igual que por las mañanas nos arreglamos, nos vestimos para la oficina, nos cuidamos por fuera, cuidar tu LinkedIn es casi como cuidarte a ti mismo, ¿no? Sí, es una manera de verlo. Muy interesante. Y oportunidades en LinkedIn. ¿Alguna alianza o proyecto que recuerdes que te ha surgido gracias a esta red?
A mí muchas, desde colaboraciones para participar en podcasts, entrevistas, hasta incluso mi libro, ¿no? Yo hablaba mucho de compliance laboral y de dirección estratégica de personas, tenía muchos posts alusivos a cómo hay que cumplir la normativa laboral, cuáles son las nuevas obligaciones que deben cumplir las compañías y cómo hacerlo, cómo enfocarlo desde el plano del liderazgo y de las políticas de dirección estratégica de personas. Y una editorial fue la que me propuso trasladar todos esos conocimientos, ¿no? Y ese contenido sobre compliance laboral a mi libro del compliance a la dirección estratégica de personas del siglo XXI. Y luego me han salido oportunidades de todo tipo, colaborar con publicaciones, colaborar con medios de comunicación, entrevistas. Al final, en mi caso, desde luego, todo ha sido positivo. No, LinkedIn solo me ha traído regalos, por decirlo así. Oportunidades. Desde luego lo del libro es interesante porque al final es cierto que muchas veces compartimos contenido que para nosotros nos sale natural y un tercero ve el valor de ese contenido como para inmortalizarlo en un libro, como te ha ocurrido a ti. Así es. Fantástico. Vamos un poco a una sección más movida, la de actualidad. Vamos a centrarnos en igualdad, que hay tela marinera para hablar. Y vamos a intentar ser un poco críticas porque de verdad yo tengo una saturación de buenismo que no puedo con ello, Estela. Es que no puedo, o sea, estoy ya en un punto de ser la madurez de los 40 y que me ha llegado, ¿no? De repente he dicho, hay que mojarse en esta vida un poco. Ley de paridad del 24, si no me falla la memoria. ¿Cuáles son los principales avances, tú que divulgas también, para que la gente lo entienda? ¿Y qué opinas sobre estas políticas de género? ¿Son muy necesarias en los tiempos que corren o como algunas personas piensan ya está todo hecho, somos iguales ante la ley y no hace falta estar con este tipo de acciones? Pocas leyes han suscitado tanta desinformación y tantos bulos como la Ley Orgánica de Paridad. Punto número 1. Esto no es una idea española. Esto deriva directamente de la transposición de la Directiva Europea de Paridad. La Directiva Europea de Paridad llega tras una reflexión y un intenso debate en la Unión Europea porque se llega a la conclusión de que, por desgracia, no hemos sido capaces de conseguir de manera natural lo que deberíamos haber conseguido, y es que las mujeres se rompiera el techo de cristal de manera natural y llegaran a esos puestos de dirección y a esos puestos de los consejos de administración, a colegios profesionales y otras entidades. Entonces, finalmente, sale la Directiva Europea de Paridad. Obliga, por supuesto, a los Estados miembros a transponerla y en España se realiza la transposición vía Ley Orgánica de Paridad, estableciendo un calendario que es gradual y que ahora tenemos que ver el cumplimiento. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Yo creo que la persona que mejor ha definido el porqué de la directiva fue Viviane Reding, la excomisaria europea, que dijo: no me gustan las cuotas, pero sí lo que consiguen. Yo estoy totalmente alineada con esta visión. Ojalá hubiéramos conseguido de manera natural lo que deberíamos haber conseguido, pero la realidad es que todavía tenemos que lidiar con los techos de cristal, todavía tenemos que lidiar con el hecho de que, por ejemplo, a pesar de que más mujeres aprueban la oposición a juezas, por poner un ejemplo, luego no llegan arriba. Lo mismo en los colegios profesionales. Hay colegios profesionales donde la representación femenina es muy escasa. Por tanto, ojalá no fuera necesaria la Ley Orgánica de Paridad, pero me parece que a futuro sí que tendremos que ver, por supuesto, el cumplimiento práctico, porque esto, como en cualquier otra ley, una cosa es la ley en el plano formal y su entrada en vigor, y luego otra muy distinta es su cumplimiento práctico y efectivo. Más claro, imposible. Y me viene a la cabeza estos rankings jurídicos que a veces vemos en determinados medios más que en otros, donde a veces pone abogados estrella, los superstar de la abogacía de los negocios. Incluso jornadas hablando de igualdad con 4 señores hablando, ¿no? Yo esto lo recuerdo hace muy poco tiempo. ¿Por qué sigue habiendo una predominación de rostros masculinos, sobre todo en el ámbito de los negocios? Porque está claro que familia hay más mujeres, pero al final en los top, es decir, los socios, los CEOs, sigue habiendo más hombres que mujeres, pero sin embargo las bases y los puestos intermedios altos cada vez hay más mujeres.
Seguimos teniendo una enorme barrera y una gran asignatura pendiente en España, que es la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Luego hay cuestiones endémicas, por ejemplo, en el contexto de una pareja, cuando alguien se tiene que acoger a figuras como la reducción de jornada por guarda legal, la adaptación de jornada, la excedencia por cuidado de hijos o familiares, los datos están ahí. Más de un 80% de las excedencias por cuidado de hijos o menores se las cogen las mujeres. Como por desgracia las mujeres a nivel general, por supuesto hay excepciones, pero me refiero a nivel general, siguen percibiendo un salario inferior al de los varones, pues en el contexto de tomar la decisión de cuando entran menos ingresos, pues es ella y no él. Y por tanto ahí tenemos un problema que sigue siendo una barrera. Luego hay que luchar porque, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación, es verdad que por nuestra parte también tenemos que hacer el ejercicio de autocrítica y el síndrome de la impostora pesa mucho. Hay muchos estudios que reflejan que muchas mujeres, antes de ponerse delante de un micro, aceptar participar en una jornada en un medio de comunicación, como que tienen que estudiar 110%, prepararse todo al dedillo y ellos no tienen ese freno. Es decir, que hay estudios que reflejan esto. Por nuestra parte también tenemos que dar un paso al frente y decir, por supuesto que claro que podemos y claro que estamos igual de capacitadas que ellos para dar ese paso y ponernos delante de un micro y tener una voz y ser referentes igual que lo son ellos. Por supuesto, los despachos tienen una responsabilidad y tienen que asumir cuáles son y revisar sus planes de carrera y asegurarse que realmente son igualitarios y que no hay ningún sesgo. Es más, deberíamos predicar con el ejemplo. Nos dedicamos a la abogacía, a la igualdad. Debería de ser la premisa número uno que deberíamos tener, puesto que la tenemos recogida en nuestra Constitución y creo que nos falta mucho trabajo por hacer. Pero pienso que al final, si asumimos nuestra responsabilidad y de ver la igualdad desde una mirada global, es cuando realmente conseguimos bajarlo a la arena y empezar a trabajar. Y por parte de los medios de comunicación, pues también yo siempre les pido que hagan el ejercicio. Yo entiendo, además, yo soy periodista, vengo del otro lado, ¿no? Sé que lo más fácil es tirar de agenda y tirar de los 3, 4 personas que son contactos habituales, que sabes que a cualquier hora te van a coger el teléfono, que contestan bien, que contestan rápido. El tema está en que como entramos en dinámicas, en muchos casos la agenda de esos periodistas se compone en su inmensa mayoría de hombres. Entonces estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Y también hay que romper estas inercias. Y me viene a la cabeza el tema de la maternidad, porque al final yo lo estoy viviendo ahora en mis carnes. ¿Qué políticas se pueden acordar? Porque está claro que lo que hay ahora sigue sin ser eficaz en el terreno de la práctica. Yo al final me cojo una baja, bueno, yo no porque soy autónoma y las autónomas tenemos una realidad muy diferente, ¿no? De hecho, mi peque anda por ahí. Pero en las empresas, ¿cómo podemos de verdad ayudar a esas mujeres para que no se vean en esa tesitura de elegir entre su proyección profesional y el tener una familia? Porque me consta que hay muchas mujeres que tienen esta cuestión en su cabeza y se torturan mucho por ello. ¿Cómo pueden ayudar las empresas a luego reengancharte de la maternidad? ¿Qué políticas podemos establecer que verdaderamente ayuden a que no te penalice? Porque la realidad es que penaliza todavía a día de hoy. El Banco de España cuantificó en un estudio lo que penalizaba la maternidad a las mujeres. Es verdad que el estudio se hace antes de que se produjera la equiparación en las 16 semanas de la baja de maternidad y paternidad y a diferencia de a ellos, que apenas les penalizaba el hecho de ser padres, la penalización en las mujeres 2 años después de la maternidad era tremenda. Yo creo que todavía no hemos sido capaces de ver a futuro cuáles van a ser los efectos de la equiparación de las bajas, el permiso por nacimiento y cuidado de menor, que a día de hoy está equiparado en España, en ellos y en ellas, pero es verdad que la maternidad, esto sí que es una cuestión del embarazo, los 9 meses, es un tema de mujeres. Biológico, claro. Por tanto, ahí sí que tenemos un freno. Yo lo que sí que creo es que en las empresas, por ejemplo, las que están más concienciadas con el tema de la conciliación y lo ven como una perspectiva global, es decir, medidas de conciliación para todas las personas, sea cual sea su situación personal o familiar, incluso aunque no tengas hijos, porque en un momento vital de tu juventud que no tengas hijos, todo el mundo queremos conciliar aunque nuestras razones para ello sean distintas. Porque lo que yo sí he visto es que en las empresas, además hay estudios que lo reflejan, o empresas, por ejemplo, certificadas con el modelo FR, y además ahí hay indicadores, las empresas con modelos sólidos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
acaban siendo más igualitarias, porque las personas disfrutan de una conciliación de manera que cuando llega el momento de la maternidad o de la paternidad, está mucho más implícita la corresponsabilidad. Pero aquí el estilo de liderazgo es fundamental y la visión que tengan los CEOs de la compañía es fundamental. Si tenemos en la empresa mandos, entendiendo por mando, un él o una ella que tenga bajo su cargo un equipo de personas que se acojan a medidas de conciliación, al final esto cae hacia abajo. Se lidera con el ejemplo. Si tenemos una empresa con un catálogo de 200 medidas de conciliación, pero que luego en la práctica la gente no se coge porque está a cargo de un jefe o jefa que no es muy amistoso hacia las medidas de conciliación, pues al final esto, el papel lo aguanta todo y nos falta esa parte. Pero sí que desde luego sería deseable. España tiene un problema con la jornada laboral de las horas y sobre todo en materia de conciliación y de corresponsabilidad. También es cierto que las empresas no pueden hacer milagros. Yo lo digo muchas veces. A las empresas llegan personas que llegan con un background. Es decir, si tú no eres corresponsable cuando eres joven, no vas a ser corresponsable aunque trabajes en una empresa que te ofrezca medidas de conciliación y corresponsabilidad. Es decir, la esfera individual también la tenemos que trabajar y también somos responsables de decidir con quienes queremos formar una familia del tipo que sea, que afortunadamente cada vez tenemos más tipos de familia distintos y ser conscientes de lo que supone, ¿no?, elegir un tipo de familia o de otra, en cuanto a que no es lo mismo, por supuesto, pues ser madre cuando eres emprendedor o emprendedora, que no tienes horarios y que es una decisión compleja, a cuando eres familia monoparental, que vas a necesitar probablemente ayuda externa o el tipo de familia que escojas. Pero la esfera individual también es importante trabajarla. Y has dado en un punto muy importante y es esa planificación familiar, porque bueno, yo como abogada de familia puedo aseverar que mucha gente se casa sin pensar ni siquiera si tiene opiniones similares en cuanto al formato de esa educación que se va a dar, el reparto de roles y otras tantas cosas, como incluso la religión, ¿no? Cosas fundamentales que debe surgir, o cómo se van a pagar los gastos, ¿no? Esa educación financiera. Entonces yo creo que el elegir una persona que vaya en sintonía con lo que tú vas a querer también profesionalmente es crucial. Ayer precisamente hablaba con una mujer que es un referente en el sector y que las dos conocemos y me decía, elogiaba a su marido y me decía que gracias a él ella ha podido llegar donde está. Pero eso, por desgracia, no es la tónica general. Y ahora me salto un poco el guión que tenía en mi cabeza para preguntarte si has visto una película que es La Generación Cápsula. No, no la he visto, me la apunto. Sumamente interesante. Te la voy a resumir porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Habla de un futuro no tan lejano donde las mujeres y los hombres pueden tener hijos en una cápsula. Es decir, ya no hace falta estar 9 meses engendrando, tú vas a un sitio donde te hacen una fecundación, te dan una especie de cápsula monísima que te puedes colgar a modo mochila y aquí el bebé se va gestando, le metes unas cápsulas como un Tamagotchi y va, bueno, pues desarrollándose, llega a un punto en el que luego le dejas en el centro, que casualmente este centro tiene colaboraciones con empresas que buscan la máxima productividad de sus empleados. Pero todo esto va disfrazado de un discurso feminista de, pues para que no te ralenticen tu carrera, tienes esta opción de ser madre también por esta vía. Te invito a que lo veas porque el mensaje es demoledor y yo cuando la visualicé dije, esto podría llegar a pasar. De verdad, la productividad y la rentabilidad, que todo el rato estamos pensando, tengo que ser más productivo, más eficiente, puede llegar a extremos en los que sea una opción, pues como hay empresas que te subvencionan la congelación de óvulos. Sí. Ojo, que esto no es tan diferente. Pues te invito a que la veas y en otra entrega quizá podamos comentarla porque es muy escalofriante, pero interesante la reflexión. Me la apunto, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista el feminismo no empieza ni termina por el hecho de decidir ser madre ni de ser madre joven, mayor o a la edad que sea. Yo siempre lo digo, lo que no podemos hacer es tirarnos piedras contra nuestro tejado y a veces las mujeres son las peores para otras mujeres. Tan lícito es que decidas no querer ser madre como que decidas ser madre con 24 años o 23, como que decidas esperar y tomar la decisión más adelante. El feminismo empieza mucho antes. El feminismo es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La maternidad no debería condicionar
ni lastrar a una mujer, ni debería suponer ninguna merma en su futuro profesional. Ahí sí que, por supuesto, hay un trabajo por hacer, como decía antes, de conciliación y de responsabilidad. Pero incluso aunque desquitáramos o elimináramos el factor maternidad de tener hijos o hijas, tampoco nos pensemos que por eso tendríamos conseguida la igualdad plena y real. Porque ya hay muchas mujeres que deciden no ser madres y eso no significa que seamos una sociedad más igualitaria. Ojo con esto. Y, por supuesto, el educar a las nuevas generaciones, esto es básico porque la igualdad siempre empieza en casa. Esto, os lo digo deciroslo a vosotros es un poco absurdo porque en la abogacía de familia precisamente veis todas esas consecuencias, ¿no? Tanto de la educación financiera como de una falta de desigualdad, como las consecuencias nefastas que puede tener, digo para las mujeres, porque por desgracia siguen siendo ellas las que al final renuncian a un ascenso, a una promoción o aparcan durante un tiempo su carrera y al final llega el momento de una separación por la razón X que sea y se ven en una situación a veces Salen escaldadas, ya te lo digo. de gran vulnerabilidad. Por eso además, es importante lo que decías de la educación financiera. Has dado en un punto muy importante porque estamos en un momento que también los tribunales, ¿no? La pensión compensatoria, ese concepto indemnizatorio cuando se produce un desequilibrio económico en el divorcio, estamos en un momento en el que como se concibe que la mujer ya ha entrado plenamente en el mercado laboral, cada vez se otorgan menos, incluso cuando se ven disparidades en cuanto a las economías de las partes, ¿no? Y ves a mujeres que se han dedicado 15 años intensivos al cuidado de los hijos y del hogar, que han renunciado a muchísimas oportunidades legítimas, pero luego el resultado en los divorcios no es tan boyante a nivel económico lo que se puede conseguir, porque hay ese choque entre mujer en el mundo laboral, que ya puede entrar en cualquier carrera, no tiene límites, pero luego la realidad de las casas, ¿no? Y ahí sí que yo lanzo un mensaje a las mujeres de que sean un poco frías y tengan la capacidad de informarse, porque la mayoría que llegan aquí, mujeres también jóvenes, tienen una total desinformación sobre las consecuencias de este tipo de decisiones en pareja, que son legítimas, pero que tienen también sus consecuencias. Eso es fundamental, pero por el lado de la justicia también nos queda mucho margen de mejora en cuanto a aplicación de la perspectiva de género. Muchísimo, eso es un tema, porque yo que he llevado violencia de género, eso da para otro capítulo, me he encontrado con verdaderas barbaridades y no me extraña que muchas mujeres se llevaran la sensación de ¿para qué he denunciado? ¿No? Está claro que todos podemos mejorar, la especialización es clave en determinadas materias y la actualización de contenidos por parte de todos los operadores jurídicos para tener esa sensibilidad y esa percepción, que hay gente que la tiene de serie porque lo ha vivido en su casa, porque se dedican cuerpo y alma a ello como tú, pero hay otras personas que no han tenido esa información en sus vidas. Y voy a rescatar, porque me ha parecido muy interesante lo que hablabas del síndrome del impostor en las mujeres, esa parálisis por análisis que sufren muchas mujeres. ¿Qué 2 o 3 consejos les darías para ese perfil de compañera que se prepara una clase? Yo es que como me encanta improvisar y luego me sale bien la cosa, pues no sufro de este mal, pero ¿qué le lanzarías a esas compañeras para que se empoderen y no digan que no a ninguna oportunidad, que no tengan miedo? Yo creo que al final tenemos que pensar que somos igual de válidas, que nuestra opinión es igual de autorizada que la de ellos, que hemos trabajado de la misma manera, que tenemos los mismos estudios y la misma titulación que la que tienen nuestros homólogos varones y al final dar un paso al frente. Pero sí que es verdad que el síndrome de la impostora no solo se refleja en esto está estudiado, que prácticamente la inmensa mayoría de las mujeres sufren el síndrome de la impostora al menos una vez a lo largo de su vida, de su carrera profesional, por todos los condicionantes y el peso cultural, pero yo creo que tenemos que trabajar mucho y siempre digo que cuando tengas el síndrome de la impostora, lo mejor es hablar con una compañera o con una amiga profesional a la que nosotros tengamos contacto o referencia, porque estoy segura de que nos va a ayudar a quitarnos el síndrome de la impostora de un plumazo. Luego yo abogo mucho por las asociaciones de mujeres y por las redes de mujeres profesionales, porque yo creo que el hecho de tener referentes, ver otras compañeras, en el caso de emprendedoras, por supuesto, ¿no? Al final, yo siempre lo digo, la soledad del emprendedor y la emprendedora solo lo conoce a alguien que realmente ha emprendido y sabe lo que se ha encontrado, que muchas veces las personas lo que ven cuando llegan es guau, lo que has conseguido. Sí, pero es que lo que he conseguido tú no sabes lo que hay detrás, ¿no? Esto es el iceberg, ¿no? Que se utiliza mucho en dirección estratégica de personas. La gente ve el pico, pero no ve todo lo que hay debajo. Y en eso
las personas que habéis emprendido, yo creo que lo traéis de serie porque sabéis lo que os ha costado llegar hasta aquí. Lo mismo, cuando también siempre lo digo, ¿no? La generosidad, cuando nosotras podemos haber llegado a un determinado puesto, a un determinado escalón, pero no hemos llegado aquí por ciencia infusa. Ha habido muchas mujeres, muchas compañeras, también por supuesto compañeros o mentores que nos han podido ayudar, que nunca olvidemos de dónde venimos y que cuando ocupemos o lleguemos a una posición determinada, Ahí está. que ayudemos a otras compañeras, ¿no? A brillar. Yo siempre lo digo, para mí el liderazgo, seas un él o una ella, consiste en ser capaz de hacer brillar a otras personas. Si no consigues esto, en mi opinión, no eres un buen líder. Podrás ser un jefe o un jefa, podrás tener una tarjeta con un cargo con 18 nombres y una tarjeta preciosa, pero no serás un líder nunca. Amén. Y vamos a hablar de políticas de igualdad. ¿Tú crees que hay reformas dentro de que no nos vamos a meter en el fondo del asunto ni en ideologías, ¿vale? Vamos a dejar eso aparte. A nivel, como dices tú, técnico, objetivo, ¿hay políticas de igualdad o reformas jurídicas recientes como la llamada socialmente ley del solo sí es sí que han generado un efecto perjudicial en las mujeres? Y también te quiero preguntar, ¿crees que sería más necesario, ¿no?, contar más con los operadores jurídicos que están en la base, que ven la problemática en el día a día de los juzgados, antes de legislar, no más guiados por momentos mediáticos, no, legislar de una manera más reflexiva para que luego no nos encontremos con situaciones como las que hemos visto, que son hechos objetivos en sentencias donde ha habido una reducción de penas en cadena de muchísimas sentencias? Me parece que desde un punto de vista jurídico, una norma y más cualquier norma que toque aspectos directos o indirectos en la igualdad y que va a tener un impacto social enorme, debería hacerse desde un ejercicio de reflexión muy serio, contando, por supuesto, con los operadores jurídicos, pero también con otras versiones multidisciplinares. Para mí el ideal sería crear una norma en la que participaran abogados, abogadas, jueces y juezas, pero también operadores como, por ejemplo, sobre todo cuando hay un impacto social, pues el colegio de psiquiatría, el colegio de psicología, personas del ámbito de la educación, personas del ámbito de la sociología. Creo que una visión multidisciplinar es fundamental, porque si no, corremos el riesgo de hacer una legislación para la masa, es decir, de legislar para redes sociales y luego esto se traduce en consecuencias nefastas, más allá, por supuesto, de las ideologías políticas que tenga cada uno. Creo que hay leyes que deberían intentar contar con el máximo consenso posible y donde los distintos grupos políticos, A, B, Z, X o como título de broma del Partido de los Marcianos, deberían sentarse y asumir que lo que nos estamos jugando no es solo hacer una norma que salga en el BOE, sino que estamos hablando de tocar aspectos muy sensibles con un impacto enorme que pueden afectar a colectivos desfavorecidos, a personas en situación de vulnerabilidad y analizarlo siempre desde la óptica de la igualdad, pero acompañada desde una visión absolutamente técnica, rigurosa y después de analizar todos los posibles efectos que puedan derivarse de la aplicación de esa norma. Porque lo que luego no podemos pretender es que los jueces y juezas apliquen algo que no está en su mano. Tienen que aplicar lo que está en la ley, independientemente de cuál sea su opinión o de que desde un punto de vista técnico se haya creado una auténtica chapuza con consecuencias desastrosas. Vamos a otro tema polémico también, con muchos titulares mediáticos, la ley trans, toda esta ola que se formó de cambios registrales, que también hemos visto en familia, ¿no? Que parecía que todo varón se iba a cambiar, alguno ha llegado a alguna solicitud, pero la verdad que ha sido puntual, que nos preguntaban y yo, mire caballero, no está en el lugar adecuado, pero se ha generado también esa corriente desinformativa. Y también ha tenido un impacto en el deporte y en los derechos de las mujeres. ¿Qué opinión tienes al respecto sobre dónde está esa línea entre los derechos de las personas transexuales, que obviamente hay que plasmar en una ley y defender a capa y espada, pero dónde está la línea que hace que rebose con los derechos, pues, de mujeres, por ejemplo, que compiten a nivel profesional en el deporte? Es un tema complicadísimo y donde al final se necesita un análisis muy riguroso porque al final echa la ley, echa la trampa. Esto no sucede solo con esta ley, sucede con cualquier otra ley.
tenemos que buscar ese equilibrio, porque si no lo gestionamos bien, lo que podemos estar consiguiendo, en vez de proteger los derechos de las personas trans, que por supuesto hay que proteger los derechos de las personas trans porque son derechos humanos, pero que no suponga realmente un retroceso o un impacto negativo en lo que es la situación de las mujeres, que no se produzca y que si efectivamente hay algún tipo de fraude o como el que comentabas, que os lleguen a los despachos, quiero cambiar en el registro para beneficiarme de determinadas cuestiones, pues que haya un mecanismo para activarlo. Y creo que ahí tendremos que esperar a ver qué sucede finalmente con el recurso de inconstitucionalidad, pero sí que creo que sería bueno una reflexión desde un punto de vista técnico, insisto, y de la mano de todos los operadores y viendo los efectos indeseados que en la práctica está generando esta ley. Y desde mi opinión sí que hubiera sido deseable, antes de sacar una ley así, tal y como se sacó, que realmente se hubiera contado con un grupo de trabajo multidisciplinar, como decía antes, con personas de todo tipo y analizando todos los impactos psicológicos desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista jurídico y con un consenso posible, porque si no al final lo que nos encontramos pues es esos problemas que se están generando ahora y veremos a ver, por supuesto, en qué queda jurídicamente, aun siendo, por supuesto, esto es así, la ley está ahí y, por tanto, tiene que cumplirse lo que está dispuesto en la ley, tal y como está, más allá de las opiniones que a título personal podamos tener cada uno. Muy bien, Estela. También has hablado mucho en redes sociales sobre la famosa reducción de jornada de las 37 horas y media. ¿Cómo está esto? Explícaselo a alguien que no tenga ni idea. ¿En qué punto está esta ley y qué repercusión va a tener? A ver, de momento lo que tenemos es el proyecto de ley para reducir la jornada a 37,5 horas. Teniendo en cuenta la situación parlamentaria tan complicada que tenemos, pues es verdad que no va a ser fácil que consigamos verla plasmada en BOE y de verla plasmada en BOE muy probablemente será con cambios en la tramitación parlamentaria. Por otro lado, al final yo creo que es una ley pues muy populista, ¿no? Porque al final lo que se le vende a la gente es cosas como que vas a salir de tu trabajo media hora antes. Esto no es así. Primero, ya tenemos convenios colectivos en España que regulan en cómputo anual jornadas inferiores a las 40 horas. Por tanto, en esos convenios no habría afectación o sería mínima. Segundo, incluso aunque hipotéticamente consiguiera salir adelante la medida tal y como está prevista en el proyecto de ley, será la empresa la que tendrá que ver y articular cómo va a cumplir y articular distintos mecanismos. Pues podrá, por ejemplo, ver concedo más días de vacaciones, hago algún ajuste en la jornada intensiva, aplico la distribución irregular de la jornada y luego, por supuesto que sería deseable que todas las personas pudiéramos trabajar menos horas sin merma en nuestro salario y que esto realmente se tradujera en una mayor productividad. Pero es que esto no es el genio de la lámpara. Máxime en un tejido empresarial como el tejido empresarial español, compuesto mayoritariamente de pymes y micropymes. Es que nuestro tejido empresarial español no se compone mayoritariamente por empresas del IBEX 35, que por otra parte muchas de estas grandes empresas ya tienen convenios colectivos de empresa donde se regulan jornadas inferiores a las 40 horas. Es que nuestro tejido empresarial español es una autónoma que tiene una panadería y tiene contratadas a 2 personas trabajadoras. O un autónomo o una autónoma que tiene un taller y tiene contratados 2, 3 personas. Tenemos que analizar el impacto. Ojalá fuera tan sencillo como reducimos jornada, mantenemos el salario y va a aumentar la productividad de la noche a la mañana. Pero es que esto es una falacia. Justo es que me has leído la mente. No se ha valorado el impacto que va a tener en las pymes, en esas personas autónomas que tienen a una o dos personas contratadas, el descalabro que puede llegar a producirse, igual que con la subida del salario mínimo interprofesional. Que esto no quiere decir que no haya que revisar el salario mínimo y que no haya que revisar las políticas que hay actualmente para mejorar la conciliación, pero el impacto que tiene, yo lo que veo al final como empresaria, pequeña, gran empresaria, es que el impacto no se, o sea, se pretende, o si no se pretende, se va a acabar consiguiendo que cierren un montón de negocios, porque ya lo vemos, vas por las calles, por los barrios, y donde veías la papelería de toda la vida, ahora mismo hay un chino para hacerte las uñas. Donde veías una cafetería o un restaurante donde te tomabas el aperitivo, ahora hay un granier. Eh,
¿se ha valorado de alguna manera en tu criterio este impacto y qué sentir popular tú ves en las pymes, en los autónomos al respecto de esta medida? A ver, las asociaciones de pymes y autónomos, tanto con pymes como CEPYME, se han manifestado en contra de la jornada de 37,5 horas porque conocen de cerca la realidad de las empresas y de las pymes y de los autónomos y autónomas. Es que yo creo que se habla poco de autónomos y autónomas. O sea, en este país hay mucho empleo que generan autónomos y autónomas, porque esas personas contratan a personas trabajadoras y las personas trabajadoras tienen la misma normativa laboral que la que tiene una persona que trabaja para una gran empresa. El impacto es enorme. De hecho, ahí tenemos el dictamen que hizo el Consejo Económico y Social diciendo que no se había calibrado lo suficiente a la hora de hacer el texto el impacto económico de la jornada de 37,5 horas, que es una cuestión que hay que abordar muy bien y desde un punto de vista, insisto, técnico, más allá de que, por supuesto, insisto, claro que sería deseable que pudiéramos trabajar esas horas. Cuestión distinta, y como digo una cosa, digo la otra, también es verdad que en España, a diferencia de lo que sucede con otros países europeos, es verdad que tenemos un elevado fraude en cuanto a la realización de horas extras que no se compensan ni se abonan con descansos. Pero este tipo de medidas no pueden hacerse por algo populista, sino que hay que hacerlas desde un punto de vista técnico y teniendo en cuenta la realidad de las pymes y de lo que facturan esas pymes y de qué tipo de empleo generan y del riesgo que podemos tener, pues de que al final los autónomos y autónomas, pues muchas veces son muy conscientes de lo que les supone contratar a una persona más y a veces lo que hacen es que acaban trabajando pues 15, 16 horas al día porque un autónomo y una autónoma no tiene registro de jornada. Es lo que él o ella decida trabajar. Y en cuanto al absentismo laboral, leí hace un tiempo que había unos índices altos en España. ¿Qué opinión tienes al respecto? Es un grave problema, además se está reflejando no solo en las empresas, sino también las mutuas de accidentes de trabajo. Es un problema que arrastramos desde hace años. Hay que analizar bien cuáles son las causas de ese absentismo, porque es verdad que hay un cierto fraude y ahí están, por ejemplo, en el ámbito laboral, la prueba de detectives a la hora, por ejemplo, de hacer seguimiento de bajas por incapacidad temporal, ahí está la realidad. Es decir, las agencias de detectives tienen un filón con el seguimiento de las bajas por incapacidad temporal. Y tenemos sentencias declarando despidos procedentes por fraude durante las bajas por incapacidad temporal, fraudes durante el teletrabajo o supuestos similares. Luego también hay un factor que es el tema de la falta de medidas de conciliación, impacta en el tema del absentismo. Y luego también es cierto, y ahí están los estudios, hace falta un salto cualitativo en la gestión de riesgos psicosociales en las empresas y en las obligaciones que hay que cumplir desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales. Los estudios reflejan que desde la pandemia en España los problemas de salud mental se han agravado muchísimo. Tenemos unos datos escandalosos de consumo de sustancias para, por ejemplo, para combatir el estrés, la ansiedad o la depresión, de ansiolíticos. Es decir, que hay un conjunto de causas que habría que analizar de un modo muy serio y, como decía antes, desde un punto de vista multidisciplinar. El problema que tenemos con las cuestiones laborales es que siempre se quieren llevar a la politización y ahí perdemos. Perdemos porque perdemos la oportunidad de tener un debate técnico serio y de la mano de médicos, de la mano de mutuas, de la mano de sindicatos, que por supuesto, claro que los sindicatos tienen que estar, de la mano de empresas y de lo que les supone a una empresa el tener una persona de baja 7, 8, 10 meses y analizar y buscar soluciones. El otro día escuchaba a una ponente en una charla, Remedios, no recuerdo su apellido, pero es filósofa y da clases en la universidad, y dijo una frase que me impactó, y es que vivimos en la sociedad de los botones y de las pastillas. Hablando de bienestar, para cerrar un poco la entrevista, ¿crees que se le está empezando por fin a dar valor al bienestar dentro de las organizaciones? ¿Alguien se acuerda del bienestar de los autónomos y de los que estamos, digamos, arriba de los equipos? Y un par de ideas que no se hayan instaurado que tú creas que serían positivas para mejorar la salud en general mental de la abogacía. Por un lado, hay que diferenciar muy mucho entre empresas versus autónomos y autónomas. En el ámbito de las empresas,
hay un gran margen de mejora en materia de gestión de riesgos psicosociales y el bienestar corporativo. Muchas veces en materia de compliance laboral te encuentras que una cosa es el compliance de papel y otra cosa es lo que realmente se vive en el día a día cuando tú trabajas en una empresa. Y en ese sentido hay un margen de mejora grande. También es cierto lo que decía antes, al final el tema de la precariedad, los problemas de salud mental que arrastramos desde la pandemia, pues al final esto claro que se refleja e impacta en las empresas, porque al final las empresas no dejan de ser un ecosistema de la sociedad. A la empresa no llega un ser abstracto, llegan personas que llegan con una mochila y desde la pandemia la gente joven, los problemas de salud mental en la gente joven se han agravado de manera preocupante y ahí están informes tanto del Colegio Oficial de Psicología como el Colegio Oficial de Psiquiatría que son para preocuparse. A nivel de autónomas y autónomas, yo creo que el problema que tenemos en este país es que los autónomos y autónomas no interesan porque además para la opinión pública es como que no son ni empresas ni son trabajadores y trabajadoras. Entonces como que quedan ahí en un limbo y al final os lleváis la peor parte. Vosotros ahí sí que tenéis la responsabilidad de autotrabajar vuestra salud mental, porque si vosotros caéis, pues esto indudablemente, claro que afecta de lleno no solo a vuestros ingresos, sino sobre todo en el caso de autónomos y autónomas, que pagáis nóminas y que sabéis que hay X familias que viven del trabajo, la responsabilidad a veces es tan grande que a veces se llega, yo que conozco a muchos autónomos y autónomas, llegas casi a la extenuación de decir voy arrastrando porque tengo la responsabilidad de pagar 3, 10, 15, 20 nóminas y ese peso yo de verdad que lo admiro profundamente porque al final cuando trabajas por cuenta ajena sabes que tienes otras posibilidades, que puedes buscar otras opciones, pero al final cuando dices el vértigo que tienes que sentir como emprendedor o emprendedora cuando pagas tu primera nómina o cuando llegas a pagar 5 o cuando das el salto a pagar 10, Sí. lo admiro profundamente. Autotrabajar en vuestro caso, en el caso de los autónomos y autónomas, la salud mental, me parece que es fundamental porque de eso va a depender en muchos casos todo lo demás. Eso sí, eso no quita para que todas las personas debamos pues, intentar pues, hacer deporte, tener una vida sana, un estilo de vida saludable y también no lo que decía antes, la responsabilidad individual. Yo creo que en estos últimos años nos hemos acostumbrado, no sé si por la vorágine de las redes sociales, a nos escudamos en todo y delegamos la responsabilidad en papá o mamá Estado o en X políticos de un lado o de otro y nosotras tenemos también nuestra responsabilidad, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el tema pues, de los móviles en menores o en adolescentes. Está muy bien que nos planteemos en este momento, sé que es una de las cuestiones que tú trabajas mucho en ese campo y lo entiendo desde una perspectiva de infancia y de familia, pero también tenemos que ser responsables de que la responsabilidad primera empieza en casa y que los progenitores y progenitoras no puede ser que luego exijamos a los colegios o a los centros educativos que X cuestiones sobre el móvil cuando nosotros como progenitores y progenitoras te encuentras que los hay que ponen en manos de un niño o de una niña un móvil con acceso a redes sociales cuando hay una prohibición expresa por ley a los 9 años. Es decir, que nosotros y nosotras tenemos que ser conscientes en todos los planos de la responsabilidad individual que tenemos. Luego, por supuesto, analizaremos el marco regulatorio que tenemos, ya sea en temas laborales, en temas sociales, de infancia o de igualdad. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Por qué es bueno y por qué no es bueno? ¿Y dónde podemos mejorar? Pero siempre también partiendo de que tenemos una responsabilidad como progenitores y como ciudadanos y como ciudadanas. Y que además no hay mejor educación que la que se predica con el ejemplo. Y aquí vuelvo al inicio de nuestra charla en la que nos has contado lo que tú vivías de pequeña y está claro que tus padres hicieron contigo un gran trabajo, Estela. Muchísimas gracias. Me quedan en el tintero un montón de cosas que hablar, pero estamos ya un poco fuera de tiempo, por lo tanto no me queda más remedio que volver a invitarte después del verano, que vengamos todos muy relajados para seguir debatiendo, para que nos cuentes mucho más de la sección de igualdad y de todos esos planes que tenéis, para también
también hacer un llamamiento a los colegiados porque pueden inscribirse, ¿verdad? Sí, Para que les llegue todo las cosas que hacemos. y Abiertos, ¿te por supuesto, acuerdas del abiertos a correo hacerse para y lanzarlo? hacer sugerencias. ¿Cómo se inscribe la gente? ¿En secciones@icam? A través de la plataforma está Vale. puesto en el colegio todas las secciones que hay y te puedes inscribir directamente marcando la casilla y te llega todo lo que se va Fantástico, haciendo. pues hacemos un Lo llamamiento. mismo la de familia, Estáis las súper compañeras de familia activos, que no paráis, o sea que merece muchísimo la pena estar al tanto. Y me encantaría cerrar este encuentro tan delicioso con una canción de Tony Zenet que se llama Como tú, Estela. Pero como canto fatal, te voy a invitar a que la escuches en tu casa y te acuerdes de mí y de Derecho a Delia. Estela, Fenomenal. muchísimas gracias, ha sido un Gracias placer a ti. escucharte. Un placer.